Consideremos las aplicaciones f y g definidas de R en R que aparecen en pantalla. Entonces, en primer lugar vamos a calcular g compuesto de f. Bueno, g compuesto de f, ya sabes, primero actúa f y segundo actúa g. Luego, para poder calcular esta composición, el codominio de f tiene que coincidir con el dominio de g, cosa que así ocurre, por lo tanto sí que puedo considerar esa composición. Esto estaría definido, primero actúa f del dominio de f, que es R, en el codominio de g, que es R. Y entonces, pues, ¿cómo actúa esta aplicación? Pues esto sería tal que, si consideramos un número real, un elemento del dominio de g compuesto de f, un x, g compuesto f actuando sobre x, por definición esto es g de f de x, que esto te queda g de, y ahora f de x es x al cuadrado. ¿Y g de x al cuadrado qué es? Pues en la expresión de g, donde pone x ponemos x al cuadrado, o sea, vemos la expresión de g, x, ponemos x cuadrado más 2. Entonces g compuesto f de x, si quieres lo ponemos aquí, g compuesto f actuando sobre un x, sería x cuadrado más 2, y con esta expresión pues podríamos calcular directamente las imágenes por g compuesto de f sin pensar ni en f ni en g, ¿vale? Y ahora vamos a obtener f compuesto de g. Bueno, vamos a obtenerlo, en primer lugar se tendrá que poder hacer, ¿eh? Observa que ahora la primera que actúa es g y la segunda que actúa es f. Entonces, para poder hacer esta composición se tiene que cumplir que el codominio de la primera de g, el codominio de la primera, que es R, tiene que coincidir con el dominio de la segunda, que es R. Observa que así es, y por lo tanto sí que se puede considerar esta aplicación, que estaría definida, primero actúa g del dominio de g, que es R, después actúa f y llega al codominio de f, que es R. Entonces, ¿cómo actúa esta aplicación? Pues esto sería tal que f compuesto de g actuando sobre x, pues esto por definición de composición es f de g de x, que es f de g de x es x más 2, y ahora f de x más 2, en la expresión de f donde pone x ponemos x más 2, tendríamos x más 2 al cuadrado. Esto si quieres lo haces, te queda x cuadrado más 4x más 4. Entonces, pues lo mismo que antes. Mira, si quieres copiamos aquí f compuesto g de x, pues es x cuadrado más 4x más 4, y tú puedes calcular imágenes ahora por f compuesto de g, olvidándote de la f y la g y utilizando esta expresión. ¿Qué observamos? Oye, hemos hecho g compuesto de f y f compuesto de g en un orden y en el otro orden, y obtenemos distintos resultados, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, que si yo hago g compuesto f de 1, pues esto te queda 1 al cuadrado más 2, he utilizado su expresión, y esto te queda 3. Y si hacemos f compuesto g de 1, aquí pues obtiene, pues sustituimos la expresión de f compuesto de g, 1 al cuadrado más 4 por 1 más 4, y esto pues te queda 9. Tenemos distintos resultados, tenemos dos elementos del dominio común, con distinta imagen, o sea que hemos obtenido que g compuesto f y f compuesto de g son distintas, y por lo tanto acabamos de presentar un ejemplo que muestra que esa propiedad conmutativa que conoces y que después repasaremos, pues no se satisface para la composición de aplicaciones, o sea, el orden de los factores, en este caso serían las aplicaciones que componemos, altera, como puedes ver en este ejemplo, el resultado de la composición.